West Side Story, Sonrisas y lágrimas o My Fair Lady. Todos esconden algo, esa magia, ese secreto de Hollywood que todos quisiéramos descubrir. Eso es La sombra de Audrey, un monólogo que nos traslada al secreto de Hollywood mejor guardado. Laura Enrich, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchísimas gracias a vosotros. Empezamos nuestra entrevista con un breve cuestionario. ¿Te animas? Me animo. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Esta es más complicada. Hermanos Marx. ¿Comedia o drama? Pues solía ser drama, pero ahora sin duda comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? El apartamento de Billy Wilder. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? Un libro que siempre está en la mesilla. Este es más complicado. Pues un poemario de Silvia Plath, Ariel. ¿Un poema al que volver? Llevo tu corazón en mi corazón, de E. Cummings. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Sing Happy, de Flora de Red Menace, de Canteriev. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? Pues he visto hace nada El bar que se tragó a todos los españoles y me ha parecido una cosa maravillosa. ¿La actriz crees que nace o se hace? Creo que una combinación. Una actriz nace, pero luego tiene que acabar de hacerse. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Llegué al teatro por inclinación natural y gracias a el apoyo y la educación de mi familia. Y completa esta frase, ¿dirías que el teatro siempre estará ahí? Pues hasta aquí nuestro cuestionario. Decías que llegaste al teatro casi por inclinación y supongo que tu fascinación por el mundo musical trasciende del personaje para ser propia también, ¿no? Absolutamente, sí. La verdad es que yo he sido desde muy pequeña muy teatrera y mis padres me han llevado mucho al teatro desde pequeña, entonces ha sido algo bastante, lo que te digo, natural para mí. Y la vinculación con el teatro musical en concreto, además. Sí, totalmente. Mira, mi abuela era cantante de copla, entonces yo lo que es cantar, mi madre me cantaba todas las noches antes de dormir y yo no tengo recuerdos de mí misma sin cantar. Y luego el teatro musical es porque en casa también son muy cinéfilos, entonces yo me he criado viendo Cantando bajo la lluvia, 7 novias para 7 hermanos, a los 14 años me obsesioné con Moulin Rouge, mi regalo de Navidad de los 10 años fue ir a ver Bella y Bestia, entonces también es algo que ha estado muy presente siempre en mi vida. La sombra de Audrey es una obra que ya existía en Broadway que has traído para acá. ¿Cómo la conociste y por qué decidiste quiero montar esto, quiero adaptarlo y hacerlo aquí? Mira, realmente esta obra es inglesa, es de un autor, de un dramaturgo que se llama Dan Revelato, y si está ahora aquí no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con David Pinto, que es el director. Él descubrió esta obra cuando estudiaba en Londres y porque un compañero suyo, Dan Revelato, era su profesor y les invitó a ver la obra y quedó tan fascinado que le pidió el texto, se lo trajo a España, lo tradujo. Esto fue ya en 1997 y lo hizo una vez hace 10 años en Barcelona y llevaba la obra como diciéndole que quería volver a él y este año decidió volver a ponerlo en pie y contactó conmigo, o sea que... ¿Y cómo conociste, qué te pareció a ti al conocer la obra? Porque es un musical, pero no es un musical típico, tiene algo distinto, ahora lo iremos desgranando. Sí. Realmente no es un musical, es un monólogo teatral. Y a mí lo que me fascinó de esta obra es el personaje sobre el que trata, que es Marnie Nixon, que precisamente por esto que te he dicho de que mi familia son muy cinéfilos y me he criado viendo teatro musical, yo tengo como muy presente la figura de Marnie Nixon desde pequeña. Entonces cuando David Pinto me propuso un proyecto sobre ella, claro, es que decir no era una imposibilidad. Además, ¿tú crees que al traer, decías que fue una obra que comenzó en Londres, luego la trajeron aquí, ¿crees que tenemos la misma fascinación por el mundo musical o que en España no cala tanto? ¿No tenemos esa fascinación por saber los entresijos? Yo creo que todavía el teatro musical es un género que está en proceso de implantación en
España. O sea, no nos podemos olvidar que realmente el teatro musical es inherentemente anglosajón y nos llevan casi un siglo de ventaja. Es un género propio. Nosotros lo más cercano que tenemos en cuanto a género propio sería o la zarzuela o la revista. Pero sí que creo que hay algo que nos atrae mucho del teatro musical, hay algo muy poderoso en contar historias y en contar historias a través de la música. Entonces yo sí que veo y confío que sea un género que cada vez cale más y bueno, antes de la pandemia lo podíamos ver, lo que era la escena teatral madrileña estaba viviendo una época casi dorada. Sí, es verdad que cada vez se va instalando más en nuestras carteleras y sí que es verdad que existe esa fascinación, ¿verdad?, por un mundo mágico que hay creado en torno a estrellas y a figuras que, bueno, que nosotros por supuesto conocemos, que hemos crecido con ellas. Precisamente en la sombra de Audrey, lo decías hace un momento, cuenta la vida de Marnie Dixon, que es la voz de las estrellas, ¿no? Ese secreto tan bien guardado de Hollywood que a veces no se quisiera saber. Sí, bueno, no es que no se quisiera saber, es que tú piensas que, o sea, la época en la que sucede este monólogo, la que vivió Marnie Dixon, era la época del Hollywood dorado y aquello se regía por el Star System. Entonces tú, para asegurarte un éxito en cine, tenías que tener una gran estrella, una Audrey Hepburn, una Natalie Wood. Pero si hacías cine musical, muchas veces estas estrellas no cumplían con los requerimientos vocales que se necesitaba para cantar esas partituras que realmente eran obras de Broadway con mucha dificultad. Entonces recurrían a una figura que se llama el Ghost Singer, el cantante fantasma, y entre ellos la más desconocida es Marnie Dixon. Y además hay una pequeña vinculación emocional al final que yo creo que el espectador no siempre quiere saber quién era ese cantante fantasma, ¿no? Quiere pensar que su admirada estrella era capaz de hacerlo. Sí, yo creo que sí. Además, el cine en aquella época era el arte de lo imposible. O sea, todo lo que ocurría en pantalla era posible. Entonces, sí, yo creo que hay cierto punto en el que nosotros obligamos a reflexionar sobre determinadas cosas que no nos planteamos, a veces porque no se nos da la ocasión, y otras porque no nos queremos plantear. Nosotros realmente queremos pensar que Audrey Hepburn, además de ser una actriz maravillosa, divina, tener ese ángel, esa energía, cantaba como los ángeles. Pero no es así. Claro, es que de repente esas magníficas escenas que tenemos tan grabadas, como son Vacaciones en Roma, como es ese Moon River, exacto, pensar que no se cumplen al 100% es una decepción terrible. Bueno, el tema es que Moon River sí que lo canta ella, ¿eh? O sea, y Moon River es suyo. Audrey Hepburn tiene una voz muy agradable y canta muy bien. Lo que pasa es que la partitura de My Fair Lady para una soprano es muy complicada. Uh-huh. Y defenderla como hay que defenderla no puede ser alguien de a pie que no haya estudiado canto, y eso quedó patente cuando empezaron a ensayar con Audrey, que ella en principio iba a hacer sus propias canciones, y los productores decidieron que había que doblarla porque no estaba a la altura de lo que se espera de una partitura de esa complejidad. De hecho, tu propio personaje, que admira profundamente a Audrey Hepburn, no para como de excusar que es que la interpretación de Moon River es magnífica y eso es lo que justifica todo lo demás. Sí, totalmente, porque ella además, o sea, a Marnie Dixon, quieras que no, este monólogo no deja de ser una ficcionalización de quién podía ser ella, pero bueno, el pretexto del personaje es lo suficientemente potente como para que nos dé igual si esto es fiel a la realidad o no, pero el anhelo de esta Marnie en el monólogo es salir de la sombra, y su gran referente en la luz es Audrey Hepburn. Que es efectivamente esa luz que además lo fue para el cine. En esta puesta en escena que decías que es un monólogo teatral, es curioso porque generalmente asociamos el musical a que el texto es el que da paso de canción en canción, y en este caso al revés, ¿no? La música es la que sirve de transición. Exacto, sí. Entre un espacio y otro, que es un formato muy poco utilizado, aquí por lo menos, o no lo reconocemos tanto. Sí, la verdad es que sí. O sea, además de ser un monólogo sobre una figura poco conocida, yo creo que el formato en sí del monólogo es bastante novedoso y a mí me encanta, porque en esencia yo creo que el teatro musical es teatro. Entonces la manera en la que están utilizadas las canciones y el gusto simplemente de poder cantar estos temas es exquisito. Además, en realidad, de lo que requiere verdaderamente es de una interpretación muy muy exigente, porque estás allí frente a un micrófono, hay poco más que un micrófono, un atril y una silla, y requiere una interpretación muy exigente, muy gestual, para llevar al espectador, que a lo mejor no es tan conocedor de todo este Star System, a ese terreno. Sí, totalmente. O sea,
para mí ha sido un gran reto porque no deja de ser 1 hora y cuarto de sostener con tu energía, con la historia, con la palabra, con la mirada y con los gestos, la atención de un público que a lo mejor cuando llega al teatro no tiene una vinculación de ningún tipo con esta persona. Entonces, bueno, es un gran reto, es una gran responsabilidad y por ahora estamos saliendo bastante airosos, o sea que yo estoy muy contenta. Como decías hace un momento, decías que esta obra nos lleva a plantearnos cosas que a lo mejor ni hemos querido pensar y otras que sí, como son el caso de que Marnie es una persona al final muy compleja, ¿no? Por una parte ella acepta su situación, su profesionalidad, de que su papel es estar detrás, pero por otro lado asumir el no reconocimiento público. Sí, claro, o sea, es una píldora difícil de tragar y aparte yo creo que cualquier persona que se dedique a la interpretación, no sé, yo en particular que soy actriz, tú si te dedicas a la interpretación hay algo de ti que ansía el reconocimiento. Entonces también enfrentarte tú como Laura a qué partes de ti se identifican con esa necesidad de reconocimiento y que cómo debe haberse sentido esta persona que es la voz de Hollywood y sin embargo es la absoluta desconocida, pues es de nuevo esta pregunta de me quiero hacer estas preguntas, quiero realmente saber la respuesta a esto, enfrentarte a esto es muy interesante. Y también al hecho tan intangible pero tan real de la fascinación que hace icónica una figura, ¿no? Como hablábamos antes de Audrey Hepburn, que ha conseguido dejar esa estrella que es ella y que no tenemos muy bien la explicación, que trasciende más allá de cantar e interpretar bien, tiene algo. Sí, exactamente, sí, bueno, es el ángel que tiene Audrey Hepburn. Yo creo que si Audrey Hepburn hubiera nacido en Andalucía tendría duende. Es una cosa que los anglosajones llaman star quality, la calidad o la cualidad de las estrellas. Ahí yo creo que eso sí se nace, no se hace. Y Audrey Hepburn indudablemente lo tenía y ejercía una fascinación absoluta. Y sobre Marnie en el monólogo es muy evidente. Sí, es cierto que sí, que se hace más que patente. En el duelo Julie Andrews Audrey Hepburn, ¿quién gana? ¿Por quién te posicionas? Pues yo la verdad es que no entraría en esa dualidad porque creo que son dos creo que son dos actrices que además partieron de dos lugares de salida muy distintos. Y para mí Julie Andrews es una estrella de lo que es el cine y el teatro musical y Audrey Hepburn, a pesar de poder defender My Fair Lady, es para mí una estrella sobre todo de cine. Entonces, la verdad es que no creo en las comparativas y cada una me gusta por razones distintas. Me parecen las dos iconos a los que admirar por cada una por sus méritos, que son muy distintos. En varias ocasiones tu personaje repite, el teatro tiene esa cosa, puntos suspensivos y lo deja ahí. ¿Qué tiene el teatro que en tantas ocasiones acaba por ser indefinible, indescriptible? Pues para mí, yo creo que lo que tiene el teatro es esa inmediatez y esa cosa de que solo puede suceder en presente y como acto comunitario. El cine es maravilloso, pero es cierto que se puede replicar. El teatro solo sucede una vez cada noche y cada función es distinta dependiendo de cómo estés tú, de cómo está el público, de cómo respiréis juntos. Y en la pandemia se ha hecho muy tangible. El teatro desaparecía porque al eliminar la posibilidad de estar juntos, esa comunidad hace que el teatro sea imposible, por así decirlo. Entonces, para mí, esa es la esencia y lo que hace tan maravilloso el teatro. Creo que después de haber charlado este ratito de tantos musicales, es inevitable preguntarte a ti por un musical. ¿Cuál es para ti el musical? Pues mira, en cuanto a musicales clásicos, yo siempre he sentido fascinación por West Side Story. Por ejemplo, la verdad es que en mis años de crecimiento y mis años formativos siempre fue como un sueño West Side Story. ¿Y un personaje de musical? Un personaje de musical a día de hoy, por ejemplo, me fascinaría Evita. Uh-huh. ¿Y cuál es esa banda sonora que no te gusta, no tanto en el sentido musical y no tanto por su argumento? ¿Cuál es esa banda sonora de un musical de la que no se puede huir? La banda sonora, pues yo te diría que para mí es hipnótica la música de The Light in the Piazza, de Adam Goethe. Tiene algo que se te cuela. Además es muy difícil de reproducir, o sea, no es por una facilidad melódica, recrea un ambiente, una luz, una manera de vivir que es, no sé, a mí se me queda dentro.
Laura, antes de despedirte, ya que hoy hemos hablado de tantas estrellas y de tantas figuras, en nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Pues yo creo que me habría encantado hace años, porque ahora está un poco mayor, tomarme un café con Stephen Sondheim. Ahora ya el hombre tiene 90 años y está bien, pero me habría encantado en sus años más brillantes poder compartir una conversación con él y preguntarle cosas y que me contara realmente cómo ve la vida. Pues Laura Enrex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí está A La vosotros, sombra un de Audrey placer. en el Teatro Lara. Muchas gracias. Gracias.